Para instalar una tira de inicio nivelada para el revestimiento, comience por localizar el punto más bajo del revestimiento. Reste 1/4 de pulgada y trace una línea de tiza nivelada. Continúe el proceso alrededor del edificio. A continuación, fije la tira de inicio. Alinee la parte superior de la tira con una línea de tiza y clávela en su lugar cada 8 o 10 pulgadas. Deje un mínimo de 4 pulgadas en cada extremo para dejar espacio para los postes esquineros interiores y exteriores estándar. A medida que continúe a lo largo de la pared, asegúrese de dejar un espacio de 1/4 de pulgada entre las tiras de inicio. Para las áreas de aplicación especial donde se necesita la altura extra, se puede utilizar una tira de inicio de metal de 5 pulgadas. A continuación instalaremos los postes de esquina exteriores. Estos vienen en una variedad de anchos y texturas. Al cortar la longitud del poste de la esquina, deje 1/4 de pulgada en la parte superior del poste para la expansión y extienda el poste 3/4 de pulgada por debajo de la parte inferior de la tira de inicio. Recorte 1 pulgada del reborde del clavo en cada lado para que no se vea una vez que el revestimiento esté instalado en la pared. Asegúrese de que los postes estén rectos y firmes y luego clávelos. Coloque un clavo en la parte superior de la ranura de clavos completo más alta y clávelo suelto. Clavar de forma suelta significa dejar un espacio de entre 16avo y 18avo de pulgada entre la cabeza del clavo y el reborde de clavos. Coloque todos los clavos restantes en el centro de las ranuras de clavos a un máximo de cada 8 a 12 pulgadas y clave de forma suelta. Por cierto, si quiere cerrar las partes inferiores de los postes de esquina antes de instalarlos, corte el poste de esquina como se muestra. Doble una lengüeta. Y remáchelo para cerrarlo. Hay 4 opciones para recortar las esquinas interiores. Poste de esquina interior estándar de 3/4 de pulgada, canal en J simple, 2 canales en J y una esquina interior federal. Para instalar un poste de esquina interior, cuelgue el poste a 1/4 de pulgada de la parte superior del alero. La parte inferior debe extenderse 3/4 de pulgada por debajo de la tira de inicio. Retire los 3/4 de pulgada inferiores de la brida de clavado para que no se vea por debajo del revestimiento. Coloque el poste recto y firme. Coloque el clavo superior en la parte superior de la ranura de clavos. Todos los demás clavos deben estar en el centro. Para crear una esquina estrecha puede utilizar un solo tramo de canal en J. Para esta aplicación, CertainTeed recomienda instalar materiales de bobinas de colores que coincidan. Primero, instale el revestimiento en una pared. Cuelgue el canal en J ligeramente contra el revestimiento, 1/4 de pulgada por debajo del alero, y clávelo al sustrato en la pared adyacente. Siga las mismas pautas de colocación y clavado que con los postes de esquina interiores. También puede utilizar 2 piezas de canal en J una al lado de la otra para formar una esquina interior. Utilice las mismas pautas de posicionamiento y clavado que el poste de la esquina interior. Por último, para instalar una esquina interior federal, coloque y asegure un lineal de 5 pulgadas o de 3 pulgadas y media, haciendo tope con la esquina interior. Coloque siempre el clavo superior en la parte superior de la ranura de clavos. Todos los demás clavos deben estar centrados en las ranuras con una separación de 8 a 10 pulgadas. A continuación, coloque la tira de inicio. Por último, coloque y asegure el lineal restante. Si se utiliza un lineal de 5 pulgadas y se le añade un lineal de 3 pulgadas y media, se creará una exposición simétrica de 3 pulgadas y media en la esquina. Si se utilizan 2 lineales de 3 pulgadas y media, una exposición será de aproximadamente 2 pulgadas y cuarto y otra de 3 pulgadas y media. El canal J se instala alrededor de puertas y ventanas, en los aleros y en los extremos de los gabletes. Una cosa que hay que recordar cuando se instala el canal J alrededor de puertas y ventanas es que se quiere que el agua corra por los lados dentro de los canales y no hacia dentro de la casa. Para que esto funcione, hay que cortar las lengüetas de lluvia para otros canales y hacer muescas en otros.
Comience cortando cada tramo de canal en J 2 pulgadas más largo que las dimensiones de la ventana. Ahora corte 1 pulgada de cada extremo del canal en J inferior e instálelo. A continuación, corte los canales en J laterales. En la parte inferior, corte en inglete la cara y corte una lengüeta de lluvia. En la parte superior, haga una muesca de 1 pulgada. Instale los canales en J laterales. Finalmente, corte una lengüeta de lluvia en cada extremo del canal en J superior e instálela. La moldura inferior sujeta el revestimiento bajo los cortes de las ventanas y los aleros y sobre las puertas y ventanas. Cuando se utiliza en combinación con otros accesorios, las ranuras para clavos deben alinearse para las nuevas ranuras creadas para no clavar el accesorio subyacente. Para instalar los accesorios en estructuras de varios pisos o en extensiones muy largas, debe solapar los accesorios para permitir la expansión y proporcionar el drenaje del agua. Este es el procedimiento para los canales en J. En el canal en J superior, corte una sección de 1 pulgada de la brida de clavado y el labio de la cara. Introduzca la cara del canal superior en el canal inferior 3/4 de pulgada, dejando un espacio de 1/4 de pulgada y clávelo en su lugar. Ahora veamos la superposición de los postes de esquina exteriores e interiores. Corte 1 pulgada de la brida de clavado y la parte posterior del receptor desde el poste superior hasta la cara de la esquina. A continuación, recorte el poste inferior haciendo un corte en relieve en cada extremo de la cara. A continuación, instale el poste inferior. Luego, solape el poste superior 3/4 de pulgada sobre el poste inferior, dejando un espacio de 1/4 de pulgada para la expansión y clávelo en su lugar. A continuación se explica cómo recortar alrededor de las ventanas y acentos de media caña y de 1/4 de caña. Comience por cortar una muesca de 1 pulgada de cada extremo del canal en J inferior e instálelo. El canal en J debe extenderse 1 pulgada a cada lado. A continuación, mida la circunferencia del arco y añada al menos 5 centímetros para poder recortarlo. Corte e instale el canal en J flexible. Alinee el canal a lo largo de un lado del arco, dejando un colgante de 1 pulgada. Clave a través de la brida cada 6 pulgadas, asegurando firmemente el canal en J flexible. Puede resultar útil dejar los extremos del canal sueltos hasta que haya recortado los extremos. Con una navaja, corte la parte posterior del canal en el lugar donde se extiende más allá del borde del arco. Haga un segundo corte perpendicular al primero, en la base de la cara del canal. La longitud del corte debe ser igual a la longitud de la extensión. Repita la operación en el extremo opuesto del arco. Doble 90 grados el canal. A continuación, clave la lengüeta resultante en la ventana. Termine de clavar los extremos del canal en J. A continuación, utilice un remache para asegurar cada esquina inferior. Utilice arandelas en el interior de los remaches para evitar que se abran. Cuando se instalen canales en J para ventanas de varios lados como las hexagonales, corte ingletes ciegos en cada longitud del canal. Instale trabajando de arriba hacia abajo, mediante solapas, como se muestra. Clave la primera pieza en su sitio. A continuación, haga muescas en las piezas adyacentes para crear una canaleta de agua que permita que el agua salga al exterior de la ventana. Esto es lo que ocurre cuando el revestimiento de vinilo se instala incorrectamente alrededor del servicio público adjunto. El primer día de calor el vinilo se expande, pero los enganches de servicio público anclan el vinilo en su lugar y el resultado es un grave problema de distorsión. Esta es la forma más fácil de evitar ese problema.
En el caso de una línea de servicio, comience por medir la posición de la línea y transfiera la medida al panel de revestimiento de vinilo. Perfore un agujero 1/4 de pulgada más grande que el cable e instale el panel. Añada un poco de masilla de silicona para impermeabilizar el agujero. Cuando coloque el revestimiento alrededor de un grifo de agua, corte una muesca alrededor del grifo que deje un espacio de 1/4 de pulgada alrededor de todo el accesorio e instale el revestimiento. O bien, instale un bloque de montaje del grifo e instale su revestimiento alrededor del bloque, dejando 1/4 de pulgada en todos los lados para expansión. Cuando coloque el revestimiento alrededor de un accesorio de iluminación, instale un bloque de luz antes de colocar el revestimiento. Haga una muesca en el panel, dejando un espacio de 1/4 de pulgada alrededor de todos los lados del bloque de luz. Hay varias formas de recortar los ángulos diferentes de las ventanas salientes. Aquí hay dos de ellas. Una de ellas es utilizar un poste de esquina de ventana saliente de una sola pieza o puede utilizar canales en J combinados con un inserto de cuarto de caña para crear un aspecto profesional. La clave es hacer coincidir el ángulo de los accesorios con el ángulo que forma la pared o la ventana. Remache el canal en J a cada lado del inserto de la esquina en al menos 3 lugares y luego clave sin apretar el conjunto en la esquina. Los sistemas de esquina de 4 piezas añaden belleza y encanto a una casa. Cada poste de esquina tiene 4 partes: el inicio de la esquina, 2 lineales y un inserto de cuarto de caña a presión. Los lineales están disponibles en 2 anchos de tablero, de 5 pulgadas y de 3 pulgadas y media. En primer lugar, mida la distancia vertical dejando 1/4 de pulgada para la expansión en la parte superior para las esquinas de 12 pies o menos, y 3/8 de pulgada para las esquinas de más de 12 pies. Extienda el poste de la esquina 3/4 de pulgada por debajo de la tira de inicio del revestimiento. Corte las 4 piezas con una sierra circular. Comience la instalación clavando sin apretar la tira de inicio de las esquinas, dejando la holgura adecuada en la parte superior. Al trabajar de arriba a abajo, centre sin apretar los clavos cada 8 a 12 pulgadas. A continuación, bloquee el primer lineal en la tira de inicio. Luego, clave en su lugar al igual que la tira de inicio. Repita el procedimiento para el segundo lineal. Ahora, coloque a presión el inserto de la esquina de cuarto de caña. Al trabajar de abajo hacia arriba, coloque a presión primero la pata más larga en el lado de la brida de clavado de la tira de inicio. Luego encaje a presión la pata más corta. Presione ligeramente a lo largo del inserto mientras lo encaja en su lugar. Las superesquinas anchas de una sola pieza tienen insertos de espuma rígida para facilitar su manejo y mantenerlas rectas después de la instalación. Para instalarlos, córtelo a la medida, dejando 1/4 de pulgada en la parte superior y 3/4 de pulgada en la inferior. Clave sin apretar un lado desde la ranura de clavado completo más alta. Asegúrese de que está a plomo y clave sin apretar el otro lado en la parte superior. Cuando instale postes de esquina exteriores de más de 12 pies de longitud, utilice 2 clavos por lado en la parte superior del poste de esquina, cada uno colocado en la parte superior de la ranura de clavos. Ahora, trabaje hacia abajo hacia la esquina, al clavar un lado desde el centro. Luego continúe con el otro cada 8 a 12 pulgadas. También es una buena idea comprobar que esté a plomo varias veces a medida que se avanza.
Además de la superesquina con reborde ya mostrada, las superesquinas de una pieza también están disponibles en un estilo tradicional, así como con una esquina acanalada. A continuación le mostraremos cómo instalar revestimientos anchos de ventanas y puertas alrededor de una ventana. Instalaremos lineales de 3 pulgadas y media con una cabecera de 5 pulgadas de corte cuadrado. Mida y corte 4 tiras de inicio para puertas y ventanas en una nueva construcción, dejando 1/4 de pulgada para la expansión y contracción en cada extremo. Clave sin apretarlas las tiras horizontales en su lugar. Y cuelgue las tiras verticales, colocando un clavo en la ranura de clavo superior. A continuación, coloque los clavos en el centro cada 8 o 12 pulgadas. Después mida y corte lineales de 3 pulgadas y media para hacer un lineal inferior y 2 laterales. Añada 7 pulgadas al lineal inferior para que coincida con el ancho de los 2 lineales laterales después de instalados. Las líneas laterales deben extenderse 3 pulgadas y media por debajo de la ventana y extenderse 1 pulgada y media por encima de la ventana. A continuación, corte la cabecera de 5 pulgadas lo suficientemente larga para que quepa por encima de los 2 lineales laterales. Prepare el lineal inferior al hacer muescas de lengüetas de 3/4 de pulgada desde cada extremo del lineal como se muestra. Ahora encaje a presión en el lineal inferior. Después corte a inglete la parte inferior de cada lineal lateral. Y corte una lengüeta de lluvia de 3/4 de pulgada como se muestra. Encaje a presión las líneas laterales en su lugar. Y deslice juntas las esquinas cortadas a inglete. Por último, clave los lineales en su lugar utilizando la técnica de clavado mostrada anteriormente. Prepare la cabecera trazando en ella las dimensiones de las líneas laterales. A continuación, recorte estas secciones. Después, corte lengüetas de lluvia de 3/4 de pulgada en la parte superior de la cabecera en cada extremo. A continuación, cree tapas para la cabecera. Para hacer una tapa de extremo derecho, comience con una pieza de 7 pulgadas de material de cabecera. Marque y luego corte 5 pulgadas de la cara lineal. A continuación, haga un corte de 2 pulgadas en el interior del canal, dejando una lengüeta de lluvia de 2 pulgadas. Luego, haga una muesca de 3/4 de pulgada en el extremo opuesto del canal. Corte 2 pulgadas de la brida de clavado. Y por último, corte la pata de la cara del panel. Repita este procedimiento para crear la tapa del extremo izquierdo. Aplique la masilla de silicona en las tapas de los extremos y deslícelas hacia su lugar. Por último, coloque la cabecera y centre el clavo sin apretarlo en su lugar. Si va a instalar la moldura corona por encima de la cabecera de 5 pulgadas, tendrá que cortar las tapas para la cabecera de forma diferente. Comience con 2 piezas de 9 y 1/4 de pulgada de material de cabecera. Corte 2 pulgadas de un extremo del panel, dejando una lengüeta de lluvia de solo 2 pulgadas. A continuación, corte 2 pulgadas y cuarto de la cara del otro extremo, como se muestra. Después, corte la pata de la cara del panel. Finalmente, corte una muesca de 3/4 de pulgada en la cavidad del receptor. Encaje a presión la cabecera con tapa. Corte la moldura corona 2 pulgadas y media más larga que la cabecera. Deje la espuma en la parte posterior para que sirva de apoyo. Corte las tapas de los extremos por la mitad y deslícelas hacia la moldura. A continuación, trace el contorno de las tapas de los extremos en el interior de la moldura corona y corte a lo largo de esta línea. Séllelo con masilla de silicona. A continuación, deslice la tapa del extremo y retire el exceso de masilla. Por último, coloque la moldura corona por encima de la cabecera
y clávela cada 8 a 12 pulgadas desde el centro. Otro gran toque final de inspiración arquitectónica es el bloque de esquina y la roseta. Los bloques de esquina pueden instalarse con o sin la roseta. Si decide incluir la roseta, ensámblela antes de instalarla. Encuentre la pequeña perforación en la parte posterior del bloque de la esquina. Taladre o perfore un agujero de 1/8 de pulgada a través de la cara del bloque de esquina en ese lugar. Coloque la roseta en su posición y aplique el sujetador de la roseta en la parte posterior. Es posible que quiera colocar masilla en el agujero antes de aplicar la roseta. Para instalar este accesorio, cortará los lineales laterales de 3,5 pulgadas para que queden a la altura de la parte superior de la ventana y se extiendan 3,5 pulgadas por debajo de la ventana para acomodar los cortes a inglete. Con unas tijeras, haga cortes de 1 pulgada de largo en las zonas de cavidades en ambos lados de cada lineal lateral. Estos cortes permiten que los lineales se conecten con los bloques de las esquinas y proporcionen el drenaje adecuado. Corte el lineal superior de manera que sea 1/4 de pulgada más ancho que la parte superior de la ventana en cada lado. Inserte los bloques de las esquinas en la cabecera. Y luego colóquelos en posición en los lineales laterales. Encaje a presión la cabecera en su sitio. Para instalar lineales de 3,5 pulgadas a presión, debe utilizar un canal en J de 1 pulgada de cara. Mida la ventana y corte el canal en J para que encaje alrededor de la ventana como un marco. Clave el canal en J cada 8 a 12 pulgadas. Mida la parte superior de la cubierta y añada 7 pulgadas, 3,5 pulgadas más para cada lado. Una vez cortadas las piezas a la medida, dele la vuelta y corte 3/8 de pulgada de la pata de trabado, tal como se muestra. Encaje a presión el lineal sobre el canal en J como se muestra. Repita el proceso para la parte inferior de la cubierta. Mida las cubiertas laterales e incluya el ancho de las cubiertas superior e inferior. Utilice un triángulo para crear un ángulo de 45 grados o mida 3,5 pulgadas hacia adentro desde el borde de la pieza. Utilice tijeras o una sierra de inglete para quitar esta parte. Dele la vuelta a la pieza y retire la esquina de la pata de trabado, como se muestra. Esto debe hacerse en ambos extremos. Por último, encaje a presión las cubiertas laterales sobre el canal en J. Para instalar revestimientos de 2,5 pulgadas alrededor de una ventana, solo tiene que seguir estos pasos. Mida y corte 4 lineales de cubierta de ventana, asegurándose de incluir suficiente material para solapar las esquinas. Para obtener un aspecto acabado, haga un inglete ciego en las secciones de las esquinas. Encaje los lineales laterales en la pieza inferior. Proporcione una canaleta de agua alrededor de la ventana, cortando y doblando las lengüetas en el lineal superior, e instale. Para lograr una transición atractiva entre dos estilos de revestimiento instalados uno encima del otro, utilice lineales de doble canal de 3,5 pulgadas o 5 pulgadas. Comience marcando la posición del lineal de doble canal y trace una línea de tiza nivelada en este punto. Coloque el lineal de doble canal a lo largo de esta línea de tiza y clávelo. Asegúrese de dejar un espacio de entre 1/4 de pulgada y 3/8 de pulgada entre los lineales y los postes de esquina. Instale la moldura inferior en la parte inferior del lineal de doble canal. Alinee las ranuras de los clavos, luego centre el clavo.
A continuación, corte al hilo la hilera superior del estilo inferior del revestimiento, perfore las lengüetas e instálelo. Por último, instale la hilera superior.